un sacerdote restituido tras casi 30 años. Un pasado difícil, pero sin explicación. En cambio, ascensos, encargos delicados y silencio absoluto desde arriba. Esta no es una historia aislada. Es el tipo de noticia que no debería existir, pero es real. Y si todo es cierto, quizás la Iglesia esté entrando en su fase más inquietante. Quédense con nosotros hasta el final. Hay una noticia que causa conmoción entre quienes aún miran a la Iglesia con claridad y recuerdos intactos. Es uno de esos acontecimientos que, hace apenas unas décadas, habría provocado reacciones oficiales, desmentidos formales e incluso advertencias de Roma. Hoy, sin embargo, silencio. O peor aún, normalización. Desde la Arquidiócesis de Santa Fe, en Estados Unidos, llega otra confirmación de que algo ha fallado en los mecanismos de supervisión eclesial. El padre Steve Rosera llevaba casi 30 años ausente de la vida eclesial. Oficialmente, había solicitado un tiempo de reflexión en 1993. De hecho, durante esta larga ausencia, ha llevado un estilo de vida público claramente distante, si no totalmente contrastante, de lo que la Iglesia siempre ha enseñado y propuesto a sus sacerdotes. Estableció una relación estable con una persona de su mismo sexo, con quien compartió casi una década de vida legalmente registrada, asumiendo además un rol activo y militante en la promoción de visiones sociales que rompían con la antropología católica. Una biografía pública que cualquiera puede verificar y que le vio tomar posiciones que el magisterio ha definido reiteradamente como serias y no negociables. Sin embargo, el 20 de enero de 2021, Monseñor John Wester, arzobispo de Santa Fe, decidió reincorporarlo al ministerio activo, sin ninguna transparencia, rectificación pública o claro desapego de sus opciones de vida anteriores. No hay penitencia ni demostración de cambio. Solo una firma, un mandato y listo. Rosera regresa como protagonista. Rápidamente se convierte en párroco, deán e incluso juez eclesiástico en el tribunal matrimonial. Una aceleración vertiginosa que, más que una vocación redescubierta, sugiere un plan preescrito, en el que la coherencia doctrinal se ha tratado como un obstáculo a sortear, y a cualquiera que plantee dudas o preguntas se le tacha de divisivo, cuando, de hecho, la verdadera división surge precisamente de la silenciosa traición a la verdad. El protagonista institucional de este caso es Monseñor John Wester, arzobispo de Santa Fe, una figura muy conocida en los círculos eclesiásticos más abiertos, como les gusta llamarlos a los periódicos. No se trata de un obispo marginal ni de un prelado solitario. Wester es, de hecho, una voz influyente en el panorama episcopal americano, con importantes roles y posiciones que a menudo difieren marcadamente de la doctrina católica más fiel a la tradición. No sorprende, entonces, que fuera él quien firmó la restitución del padre Rosera, pero el asunto no es un simple acto administrativo. Wester, de hecho, ha decidido confiar al ex sacerdote funciones centrales en la vida de la diócesis, incluido, en los últimos días, un puesto en el tribunal eclesiástico encargado de los casos matrimoniales. Una decisión que, si bien ya de por sí imprudente, resulta francamente provocadora dado el historial ideológico de Rosera. Además, varias fuentes confirman que ambos comparten la misma residencia. Un detalle que, por sí solo, desvirtúa cualquier intento de presentar la situación como una operación pastoral normal. Y esto reaviva legítimamente las preguntas sobre lo que realmente está sucediendo detrás de escena en ciertas diócesis, donde la línea entre misericordia y complicidad parece haberse vuelto peligrosamente borrosa. Monseñor Wester no solo es un obispo con decisiones cuestionables, también es el moderador episcopal de la AUSCP, una asociación que, bajo la apariencia de reformismo pastoral,
lleva a cabo una demolición sistemática de la enseñanza católica. La AUSCP, acrónimo de la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos, es un grupo que se presenta como una voz profética del cambio, pero en realidad promueve ideas abiertamente contrarias al magisterio. Desde el ataque a la moral sexual tradicional hasta la revisión de los dogmas más esenciales, hasta la petición de redefinir la naturaleza misma del sacerdocio. Nos encontramos ante una organización que habla como si la Iglesia hubiera nacido en la década de 1960 y que ve con buenos ojos no tanto los evangelios como los documentos sociológicos de la ONU. Webster es su punto de referencia episcopal. Y el hecho de que un obispo todavía en el cargo ejerza tal papel, sin recibir ninguna advertencia o corrección, nos dice mucho sobre la tendencia actual. Hubo un tiempo en que cualquiera que apoyaba públicamente tales herejías era amonestado, suspendido o destituido. Hoy lo invitan a conferencias y lo recompensan con puestos. El problema, por lo tanto, no es solo el padre Rosera. El problema es la red que lo apoya, lo protege y lo revitaliza. Y esta red está profundamente arraigada en las estructuras oficiales de la Iglesia estadounidense. Lo que hace esta historia aún más inquietante no es solo el caso individual de la restitución, sino el panorama general que presenta. Nos enfrentamos a una crisis profunda que va más allá de la conducta personal de un sacerdote o la decisión imprudente de un arzobispo. La verdadera tragedia es la evidente pérdida del sentido de lo sagrado entre muchos hombres de la Iglesia. Cuando se confían tareas altamente sensibles, como la de juzgar casos matrimoniales, a personas que han vivido durante años en claro conflicto con la enseñanza eclesiástica y que nunca se han distanciado públicamente de ese pasado, el problema no es solo de prudencia, es una cuestión de fe. Si quienes guían al pueblo de Dios se comportan como si el pecado no tuviera consecuencias, como si la vida sacramental fuera una formalidad administrativa y no un misterio que se debe guardar con temor y temblor, entonces ya no estamos simplemente ante una línea pastoral diferente. Estamos ante un verdadero colapso de la conciencia eclesial. Hubo un tiempo en que quienes se extraviaban eran corregidos fraternalmente, devueltos a la verdad con firmeza y caridad. Hoy son promovidos, y cuanto más problemático era el pasado, más parece crecer en estima en ciertos círculos. Es como si, en ciertas altas esferas, la profesión pública de la fe hubiera pasado a ser secundaria frente a la alineación con las tendencias ideológicas del momento. Un signo inquietante que interroga a todo creyente. ¿Hacia dónde va la Iglesia, si incluso aquellos que deberían confirmar a sus hermanos en la verdad parecen haber perdido el rumbo? ¿Y qué hay del Papa León? Es natural preguntar. Ante un asunto tan delicado, con tantas implicaciones doctrinales y pastorales, uno esperaría al menos una palabra, una aclaración, una señal. Sin embargo, por ahora, nada ha llegado desde Roma. Un silencio que aún no se tolera, pero que empieza a pesar mucho. Nadie exige gestos drásticos ni acciones inmediatas, pero es evidente que el problema no puede ignorarse por mucho tiempo. Hay indicios claros de que algo anda mal. No se trata de un caso aislado, sino de una tendencia que se consolida en varias diócesis de varios países, con el mismo patrón. Pero precisamente por eso, una voz clara del sucesor de Pedro sería más necesaria que nunca, no para castigar, sino para ilustrar, no para dividir, sino para restaurar el orden. Y quizás ese momento esté llegando, porque cuando se acumulan demasiados problemas en casa, tarde o temprano alguien tiene que alzar la voz. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.